Buenas noches, hermanos, amigos. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Los Prados. Esta noche le damos la bienvenida. Primero a los que nos siguen por Facebook Live. También le damos la bienvenida a los que nos siguen por Instagram. Y también bienvenidos a los que nos siguen por YouTube. Gracias le damos al Señor por las herramientas de cada día que tenemos. Las herramientas de la tecnología, y aquí ahora estamos por todos lados y cuando se nos olvida que tenemos transmisión por todas partes, pero qué bueno. Gracias al Señor por eso, gracias por estar con nosotros en esta noche y continuamos con el estudio La Palabra para estos tiempos. La Palabra para estos tiempos, un estudio que hemos tomado, ¿verdad? Pensando en las cosas profetizadas, las predicciones del Señor Jesucristo, de Dios en su palabra, y cómo aplican a estos tiempos las preguntas que uno se hace. Empezamos por Mateo 24, que se le llama, ¿verdad? Mateo 24, que es un pequeño apocalipsis, y luego que hablamos un poquito de Mateo 24, como el Señor Jesucristo nos dijo, nos advirtió de las epidemias venideras, de las enfermedades, nos advirtió de las guerras y todo lo que iba a venir. Entonces nos trasladamos aquí a el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis, como se le conoce, el libro Apocalipsis, y hemos estado en el capítulo 6, básicamente. El libro Apocalipsis se puede ver y estudiar de diferentes maneras, pero una de las maneras, como podemos ver el libro de Apocalipsis, es gramaticalmente, como debe ser toda la palabra de Dios, toda interpretación de un texto, lo mejor es hacerlo de manera gramatical, y gramaticalmente Apocalipsis está dividido en 4 visiones. La primera visión está en el capítulo 1, especialmente se ve el versículo 9 al 11, y la segunda visión está en el capítulo 4, verso 1. Ahí estamos en la segunda visión, y la tercera visión la encontramos en el capítulo 17 y la cuarta visión en el capítulo 21. Aquí entramos, ¿verdad? La segunda visión, donde estamos, el escritor se va al cielo y Dios le permite ver el cielo y todo lo que sucede allá, ve al Dios siendo adorado en el trono y todo esto, y hay un libro que contiene los eventos finales, las profecías, cómo va a ser todo, cómo va a suceder, pero ese libro está sellado. Y eso es que estamos viendo, ese libro está sellado con 7 sellos en Apocalipsis 6, y es lo que hemos estado viendo, los 7 sellos. Nadie era digno de abrir el libro, de quitar los sellos, solo el Señor Jesucristo. Y por lo tanto el Señor Jesucristo pasa a abrir los sellos, y vemos aquí que estos sellos representan no el fin, sino acontecimientos antes del fin. Los sellos son los que se quitan, se rompen, para que entonces se pueda desvelar lo que va a acontecer al final. Esto es lo que el Señor Jesucristo le llama principio de dolores. Cuando vemos entonces los 7 sellos que están ahí, la Biblia nos habla, y en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde estamos, encontramos los primeros 6 sellos. Entonces esos sellos primero vemos que están en 4, los primeros 4 son los 4 caballos. Los 4 caballos son el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. El primer sello es el caballo blanco. El caballo blanco representa la predicación del evangelio en estos tiempos. O sea que lo que el Señor estaba diciendo y mostrando ahí era lo que iba a acontecer en toda esta era, en la era de lo que hemos creído en el evangelio, en el tiempo en que está la iglesia, y primero sale el caballo blanco. Fue desatado por el Señor venciendo para vencer, es la predicación del evangelio, tal y como en Mateo 24 y en Marcos 13 lo dice. El segundo sello
es otro caballo, y es el caballo bermejo o el caballo rojo, que representa guerra y derramamiento de sangre. Y esto es claramente profético, porque en los días del autor, Juan, disfrutaban de una paz que sí había sido conseguida a la fuerza, la paz romana, pero esa paz se sentía y era algo profético, y eso lo hemos estado viendo en todo el tiempo del Evangelio. Vemos guerra y derramamiento de sangre. El tercer sello es el caballo negro, y el caballo negro representa escasez, no hambruna de muerte. Por eso es que todavía la gente no muere en esta parte, porque es principio de dolores. Muchos productos básicos escasean y sus precios suben hasta 15 veces. Eso lo vimos con el precio del trigo y la cebada, que eran 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el sueldo de un jornalero, de un obrero al día. Entonces, todo el trabajo de un día solo daba para comprar 2 libras de trigo, que era la comida común. Aquí en República Dominicana comemos arroz. Imagínense 2 libras de arroz con un día entero de trabajo, y los más pobres comían cebada. Pero al mismo tiempo Dios le dice que no tocara ni el vino ni el aceite. Al mismo tiempo otros productos básicos mantienen sus precios y disponibilidad. Y esto lo podemos ver ahora, por eso es que esto ha motivado mucho lo que estamos enfrentando. Digo ahora aquí en República Dominicana, porque hay otros países del mundo que ya habían estado pasando por otras cosas. Y vemos en situación como esta pandemia actual, la que tenemos, como muchos productos básicos escasean, mientras otros mantienen sus precios y disponibilidad, y otros suben mucho los precios. El cuarto sello, entonces, es un cuarto caballo, que es el caballo amarillo, que representa muerte. Representa muerte, pero no la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte abarcaría todo, y este caballo amarillo representa muerte por algunas cosas: por espada, por hambre y por enfermedades, y por bestias salvajes. Sin embargo, aunque tiene un alcance alto, solamente le es dado potestad sobre una cuarta parte de la tierra, sobre una cuarta parte de la población. Y su poder, por lo tanto, es limitado. Y detrás de él viene el Hades, que es el lugar donde van los muertos, el sepulcro, y viene tragándose a todos sus muertos. Entonces, en esta noche lo que queremos hacer es continuar con los 3 restantes sellos. Ya vimos los 4 primeros sellos. ¿Y qué es? Vuelvo y repito, ilustro de nuevo. Es como un gran sello, tal y cual usted lo ve aquí, un gran papiro que está sellado por 7 sellos. Los sellos son los que contienen los eventos finales y lo que va a suceder, el libro. Y los sellos simple y llanamente están tapando esa revelación. Pero esos sellos se van quitando, no son el fin en sí mismo, pero es lo que el Señor le llama principio de dolores, porque a medida que se van destapando los sellos, van saliendo plagas. Plagas, como vimos, muerte por espada, por enfermedades, por bestias salvajes. También vimos en el cuarto sello que sí mueren de hambre, aunque en el tercer sello era escasez. Así como vemos escasez con circunstancias que vienen por esta plaga, también vemos muchas personas que mueren de hambre. El evangelio es predicado según el primer sello, y el segundo sello nos habla de la guerra. Entonces, todo esto son principios de dolores, lo que iba a pasar desde que el Señor Jesucristo vino hasta que Él regrese. Y esta parte entonces que estamos viendo de los sellos, sí lo estamos viviendo hoy día. No necesariamente el fin, porque todavía no es el fin, sino que los sellos son el preludio, lo que viene antes del fin. El quinto sello, entonces, es donde venimos hoy. Y vamos allá, acompáñenme por favor al libro Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer los versos del 9 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia. Y ahí vamos a leer los últimos versos a partir del verso 9.
Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por el estudio de tu palabra. Te pedimos que ella sea de bendición para nuestras vidas, que podamos aplicarla, que ella nos dé ánimo, voluntad de buscarte, seguirte, de confiar en ti, Señor. Gracias por el conocimiento que tú nos das y que esto nos ayude, Señor, a crecer en ti, a predicar tu palabra, Padre del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 6, voy a leer los versos 9 al 11, donde está el quinto sello. Y luego, cuando vayamos al sexto sello, leemos los versículos correspondientes. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los primeros 4 sellos ilustran la era del desarrollo del reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Donde vemos la presencia del Evangelio y su predicación efectiva y su victoria y continuación de la conquista en medio de guerras, enfermedades, escasez, hambre, mucho sufrimiento material y emocional por razones económicas y de salud. Y en este estado, el reino de Dios no queda completamente establecido, sino que vemos un inicio del reino espiritual de Dios, que es por la predicación del Evangelio, por el primer sello, como sale. Entonces aquí vemos este quinto sello que dice que vio las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El quinto sello es persecución, martirio. El quinto sello revela las dificultades del Evangelio en esta era. Persecución a los que llevan el testimonio de Cristo, quienes anuncian el Evangelio. Esta persecución siempre se ha visto desde que Cristo vino en diferentes niveles, pero aquí no solo habla de estos diferentes niveles, sino que habla de aquellos que han sido martirizados por Cristo, que han sido perseguidos hasta la sangre. Cuando se vio este sello, se vio que habían muerto muchos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y cuando vemos que ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, y no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La misma sangre de los mártires clama por vindicación. No es una simple oración de venganza, sino que es su sangre que sube delante de Dios, que clama a Dios por justicia. Aquellos que por creer en el Evangelio, aquellos que por practicar la palabra de Dios, aquellos que por predicar la palabra de Dios, mueren y han muerto en toda la historia. Pero cuando esta sangre sube delante de Dios, no es que Dios lo ha pasado por alto, sino que la respuesta es que faltaba un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miren, a veces nosotros nos equivocamos con lo que viene, pero a través de toda la historia de la iglesia, los cristianos han sido martirizados y han muerto por el Evangelio y por la palabra de Dios.
Eso no es solo algo que va a suceder en el futuro, es algo que ha sucedido y que está sucediendo. Aquí se le está diciendo y se nos dice a nosotros que tienen que esperar que el número sea completado. No es que es una cantidad exacta de los que tienen que morir, sino más bien que ellos todavía no habían llegado al fin. En otras palabras, Dios nos está diciendo a nosotros, ha habido persecución y esperen que todavía falta persecución. Todavía falta persecución, aún no es el fin. Aún no es el fin. Va a venir más. Y van a seguir muriendo. Y vamos a seguir muriendo por causa de Cristo. El sexto sello entonces viene, y es donde vienen los versos 12 al 17 de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí vemos entonces el sexto sello, que no es más que el umbral de la apertura del libro con los grandes eventos finales. El quinto sello no parece como algo muy halagador. De hecho, habla de persecución y también persecución hasta la muerte, el quinto sello, para los que han creído. Sin embargo, la esperanza está en que aunque mueren, su sangre es vista como un sacrificio a Dios, y Dios a su tiempo hará justicia, y aunque sus cuerpos fueron perseguidos hasta la muerte, sus almas fueron preservadas por Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta ahora, que los que llevamos el testimonio de Cristo, no es que tenemos un buen testimonio, sino la idea es que por causa de Cristo, por haber creído en Cristo, nosotros llevamos el testimonio que Él llevó por nosotros, y por lo tanto nuestras almas son preservadas y no importa lo que esté sucediendo ni lo que vaya a suceder. Ahora bien, este sexto sello es el umbral de la apertura del libro con los grandes eventos finales. Los sellos, como hemos dicho y vamos a repetir, no profetizan el final, sino que es lo que acontece antes del final. En la era del Evangelio, donde este tiene que ser predicado, como muestra la palabra en Marcos 13, en Mateo 24, y representan el primer caballo, el caballo blanco, descrito aquí en Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Aquí en el sexto sello, entonces tenemos una mirada de lo que será el fin, porque se aproxima la apertura del libro, el cual contiene las profecías finales. El fin, por su parte, no es un evento aislado, sino una serie de eventos complejos. Y cuando se abra el séptimo sello, los eventos finales, entonces son revelados. Pero antes del séptimo sello y la revelación de la ira de Dios, nombrada aquí,
En el verso 17 de Apocalipsis 6 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y mire cómo describe esta ira, dice el verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y el verso 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Tal y cual esta pandemia que no respeta ni grande ni chico, ni al rey, ni al siervo, ni al grande, ni al pequeño. Tal y como vemos esto hoy, por eso les decía que esto que está pasando nos da una ilustración grande de lo que vemos en Apocalipsis, y lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, vemos muchas cosas que nos abren los ojos inmediatamente. Pero antes del séptimo sello ser abierto y que se revele la ira de Dios nombrada aquí en estos últimos versos del sexto sello, tenemos un interludio en el capítulo 7. Un interludio en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde encontramos las dos multitudes. Las dos multitudes. La primera multitud que encontramos en Apocalipsis 7 está en los versos 1 al 8, donde encontramos los 144,000 sellados. Dice aquí, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Antes de venir los tiempos finales y desatarse la ira de Dios, aquí el verso 3 de Apocalipsis 7, que como dijimos es un interludio, un espacio entre el sexto al séptimo sello, Dios nos dice algo a nosotros. Y esto es lo importante para nosotros los creyentes y para todo el mundo. Porque si solo vemos Apocalipsis como los eventos futuros para conocer lo que va a pasar, ¿de qué nos sirve ese conocimiento a nosotros? Más que para tenerlo ahí. Aquí viene lo importante, lo que Dios nos dice a nosotros, lo que nos enseña y lo que nos da confianza o lo que nos dice a nosotros a dónde ir. Aquí en el verso 3 dice la palabra de Dios que no se le haga daño a nadie, dicen los ángeles que está ahí, un ángel que está ahí, que no se le haga daño a nadie. Ni a nada, hasta que los siervos de Dios sean sellados. Antes entonces, lo que Dios está diciendo aquí, antes de que la ira de Dios sea derramada sobre toda la tierra en la gran tribulación, su pueblo es sellado o es protegido de una manera tal que ellos no sean los recipientes de la ira de Dios. Por eso los siervos de Dios no sufren las plagas.
Mire lo que dice en Apocalipsis 9:4. Dice en Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La visión que tuvo el escritor humano aquí, Juan, como el lenguaje apocalíptico, se relaciona a eventos históricos. Aquí muestra una verdad futura parecida a una verdad pasada. ¿Y cuál es esa verdad pasada? El pueblo de Dios en Egipto vio las plagas, pero fueron guardados por Dios. La sangre del cordero los cubrió de la muerte. Y Dios va a proteger a su pueblo de su ira. Nosotros no somos los recipientes de la ira de Dios, aunque sí, como vimos en el quinto sello, y más adelante se va a ver que sí sufriremos tribulación por causa del anticristo. O sea, la persecución hasta la muerte ha sido parte de la historia de la iglesia y va a seguir siendo. La ira de Dios, cuando sea derramada, no será sobre los hijos de Dios, no será sobre los siervos de Dios. Dios mismo los ha sellado para protegerlos. Su ira y sus plagas no son sobre ellos cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. Pero sí muchos de ellos van a morir por causa de la persecución, por causa del anticristo. Pero no importa, porque tal y cual vimos, yéndonos un poco atrás, en el quinto sello, así pasará durante toda la historia, que esa sangre misma pide vindicación delante de Dios, y cuando llegue el tiempo, Dios va a hacer justicia. Y nuestras almas son preservadas. Esa verdad se ve en el libro Apocalipsis. Mira el capítulo 16, el verso 2, dice: fue el primero de los ángeles, ¿verdad? Y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí lo vemos en contraste en Apocalipsis 9, en el verso 4, vimos que la ira de Dios no cae sobre los que están sellados por Dios, mientras que aquí en el capítulo 16 vemos que la ira de Dios cae sobre los que están sellados por el maligno. La ira de Dios solo es derramada sobre los que no tienen su sello y como consecuencia tienen el sello del maligno. El que no está sellado por Dios está sellado por el maligno. El sello del pueblo de Dios es espiritual y no visible. El sello de Dios en nosotros es un lenguaje figurativo de que le pertenecemos a Él y que somos protegidos por Él. Cuando nosotros creímos en Cristo como Señor y Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso nos da una idea y dice que las arras de nuestra herencia, lo que nos da, ¿verdad?, nuestra pertenencia a Él. Pero aquí no está hablando de salvación. Aquí no está hablando de salvación cuando está hablando que los 144,000 fueron sellados. Es importante notar que los 144,000 entonces son sellados para protección, no para salvación. El verso 3 de Apocalipsis 7 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ya ellos eran siervos de Dios. Ya ellos servían a Dios, pero fueron sellados para protección, no para salvación. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a entender quiénes son los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados, vemos aquí entonces que ya son personas que han sido salvas en Cristo, que son siervos de Dios, que sirven a Dios. Pero aquí nos dice que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, 12 tribus que hay en Israel por 12,000 son 144,000. Pero lo primero que leemos con esto es que estas tribus no están completas. Y si uno estudia la Biblia a simple vista,
o se detiene, lo hace. La primera vez que leí la Biblia completa, todavía no tenía un año de ser cristiano. Y cuando leí Apocalipsis, noté que las tribus no estaban completas. Y recuerdo que le pregunté al pastor, digo, pastor, pero ahí dice que están las 12 tribus de Israel, pero ahí no están las 12 tribus de Israel. O sea que si usted lo nota y lo compara, ¿no? Ve que no son las 12 tribus completas, pero menciona 12 nombres. ¿Por qué? Porque aquí vemos que está Manasés y está José. Manasés era hijo de José. O sea que está José 2 veces, entonces falta una tribu que es la tribu de Dan que no está. En Génesis 49 encontramos una lista de los hijos de Israel. En Ezequiel 48 encontramos otra lista. La lista de las tribus de Israel que está en Ezequiel tiene la profecía escatológica, o sea, la profecía de los últimos tiempos para Israel. Y ahí Dan está primero en la lista. Y aquí Dan no está. O sea que buscar argumentos de que Dan está o no está, porque de ahí viene el anticristo, eso es un poco superficial y no tiene argumento bíblico. Y aquí entonces lo que está es que Dios nos dice que de toda la tribu de Israel, nos hace pensar algo. Si Israel, proféticamente, escatológicamente, que significa profecía de los últimos tiempos, en Ezequiel 48, tiene una lista completa, no esta, y aquí es cambiada, pero al mismo tiempo estos 100,000 aquí no son sellados para ser salvos, sino que son salvos, son sellados en manera de que van a ser protegidos. Entonces aquí la palabra de Dios no se está refiriendo al Israel biológico, sino al espiritual, el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todo el que está en Cristo es linaje descendiente de Abraham. Pero también en Romanos 2, 28 al 29 nos dice la palabra, pues no es judío el que lo es exteriormente, o físicamente, biológicamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. También Filipenses 3 nos dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y Gálatas 6, 15 al 16 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Aquí en Gálatas es difícil uno decir que el Israel de Dios son todos los creyentes, la iglesia. Sin embargo, cuando vemos los versículos anteriores, notamos que sí Dios habla de un Israel espiritual, de aquellos, todos los que han creído en Dios, como en Romanos 4 también nos habla que Abraham es el padre de la fe, y no solo de los judíos, sino también los que no son judíos, de la circuncisión y de la incircuncisión. De hecho, él fue llamado padre de la fe antes de ser circuncidado, y como tal, todos somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, y somos israelitas espirituales. En la Biblia encontramos un Israel espiritual. Esto no significa que exista un Israel físico y que no hay promesas para ese Israel físico y que hay promesas también para el Israel espiritual. Pero para nosotros ser intérpretes gramaticales, eso quiere decir ir en su contexto y no hacer una exégesis, o sea, una explicación de un pasaje, sin sacar de ahí lo que dice, solo yendo a otro lugar, debemos ser más coherentes. Y lo que le dije, aunque es importante para tomarlo en cuenta en toda la Biblia, es bueno que veamos la manera en que este mismo autor
utiliza o se refiere a este término. Aquí mismo en Apocalipsis, Juan entonces hace esa distinción de los judíos, de judíos externamente y judíos internamente, con otras palabras. En Apocalipsis 2:9, el mensaje a Esmirna, el mismo Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Había un grupo que decía que era judío, pero ellos eran judíos físicamente, biológicamente, pero no lo eran, dice el Señor, porque no lo eran en el interior, no conocían al Señor, y aun siendo judíos, perseguían al pueblo de Dios. Pero en Apocalipsis 3 también vemos la misma idea con la iglesia de Filadelfia, donde dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, ahora sí podemos ver esto con autoridad, no solo a través de la luz del Nuevo Testamento de la Biblia, sino en el mismo libro Apocalipsis. Vemos que el autor humano y el mismo Señor Jesucristo utilizan este término de distinguir del judío exterior y el interior. Y al tener una distinción del Israel biológico del espiritual y usar una lista que no sigue ningún parámetro de Israel para referirse al Israel de Dios en Apocalipsis 7, entonces podemos ver que los 144,000 sellados no está hablando de los judíos biológicos, de los judíos físicos, ni está hablando de un número 144,000 exacto como algo literal que solo un grupito va a ser salvo, sino que está hablando de todos aquellos que han creído en Cristo, que han sido salvos por el Señor, que representan el Israel espiritual de Dios, y por lo tanto, antes de que sea derramada la ira de Dios, la hora de prueba para todo el mundo, antes de que venga la gran tribulación, este pueblo va a ser protegido por Dios de que esa ira de Dios no va a caer sobre ellos. Lo único que podrán sufrir es la muerte por persecución del anticristo. Sin embargo, sus almas serán preservadas. El número 12, entonces el 144,000 vemos que son 12,000 por 12 tribus. Es un número muy usado en la Biblia y representa una cantidad completa. 12 veces muestra entonces que todo el pueblo de Dios será protegido de las plagas, de la ira de Dios, y que todo el pueblo de Dios completo será guardado por Dios. Entonces eso es lo que tenemos este interludio. Y aquí esto es lo fascinante para nosotros, que no importa dónde estemos o dónde no estemos. Y de verdad que el deseo de la palabra de Dios es ser edificados, no debatir. Y no me interesa para nada eso. Pero si algunos que lamentablemente nos han enseñado todo el tiempo que la iglesia de Dios no va a pasar tribulación, cuando llegan momentos como el de hoy día nos desesperamos, porque no estamos preparados mentalmente para esto. Y no estamos en la gran tribulación. No parece que estemos en la gran tribulación. Pero sí estamos en principios de dolores. Y quién sabe, podríamos entrar a la gran tribulación sin darnos cuenta. Pero lo que nos anima a nosotros aquí es que Dios, a los que están en Cristo, los protege, y la ira de Dios no es para aquellos que han creído en Él. Eso entonces es nuestro ánimo, es nuestro consuelo aquí. Y es lo que vemos en el interludio, en el capítulo 7, donde nos dice: espérate, antes que venga lo peor, tranquilo, que tú estás sellada por mí. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, luego de Dios mostrarnos las multitudes, primero la multitud de los 144,000 sellados, luego vemos en Apocalipsis 7, 9 al 17, lo que resta del capítulo,
vemos la multitud de blanco. Dice aquí, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7, sigo leyendo. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta segunda multitud que vemos aquí, que dice que no se puede contar, representa lo mismo que la primera multitud. La primera dice un número 144,000 con la idea de mostrar que el número está completo con el 12 veces, de que todos los siervos de Dios están completamente protegidos y guardados por Dios. Y es antes de que empiece la gran tribulación, los momentos difíciles, las catástrofes finales, son sellados para ser guardados por Dios. Y aquí vemos esta misma multitud, que su número no se pueden contar. Al final, luego que ha pasado todo. La primera multitud muestra cómo Dios nos sella para protegernos de su ira, de la gran tribulación. Mientras que esta segunda multitud nos muestra cómo Dios nos preserva y cómo salimos luego de la tribulación, como muestran los versos 13 y 14. Lo voy a leer de nuevo. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la tribulación, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una multitud sin número para nosotros, incontable. Nadie podía contar esta multitud. Nosotros lo que debemos preocuparnos es por estar en Cristo. Ser salvos en Cristo. Lo demás está en las manos de Dios. Antes de que venga lo peor, ya Dios nos ha sellado para protegernos. Y cuando pase lo peor, vamos a salir victoriosos en Dios, alabando, glorificando a Dios, cantando. Hay un himno basado en esto que dice: ¿quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropas blancas llevan ya. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Estos son los que han salido. Y Dios nos está diciendo: sí, viene difícil, vienen las cosas. Solamente el sexto sello, que no es el final, sino que cuando se rompe el sexto sello, se ve toda la catástrofe
y cómo ya empiezan a clamar y a esconderse grandes y pequeños del miedo porque se va a desatar la ira de Dios. Dios dice, espérate, antes de que venga eso, mi pueblo será protegido. Y sí, mi pueblo va a pasar por eso, pero ellos van a salir victoriosos. La ira de Dios no será contra nosotros. Sí puede ser que por causa de Cristo tengamos que morir. Pero el Señor nos dijo que no nos preocupemos. Él va a estar con nosotros. Además, lo que Él ha prometido, Él hará, nuestras almas serán preservadas. Entonces, viendo eso, nos vamos al séptimo sello. Después de este interludio, volvemos al séptimo sello y ya eso nos lleva al primer verso de Apocalipsis 8. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El capítulo 6 entonces muestra la rotura de los 6 primeros sellos. El sexto sello muestra que eventos cósmicos, apocalípticos del fin ya han llegado. La gran tribulación profetizada por el profeta Daniel y por el Señor Jesucristo en Mateo y en Marcos es revelada en el sexto sello de que va a venir, pero no ha llegado. Y antes del último, el séptimo sello, el cual permite que el libro sea abierto. El libro que descubre los eventos catastróficos finales complejos. Entonces hay un interludio en el capítulo 7 con 2 multitudes, que es la misma antes y después de la catástrofe, que representan al mismo pueblo de Dios. Los que han creído en Cristo antes y después de la gran tribulación, cómo ellos son o cómo nosotros somos sellados para protección y al final cómo somos preservados. El simbolismo de Apocalipsis como literatura apocalíptica es enigmática y entonces este último sello está contenido por 7 trompetas. Este último sello no tiene una plaga en sí mismo, sino las trompetas. Y de eso entonces vamos a hablar la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a hablar de las siete trompetas. Ya han sido quitados los 7 sellos. Estamos a punto de abrir el libro, pero esto sigue de manera enigmática, en lenguaje apocalíptico. Y no solo se abre y nos dice, sino que hay 7 trompetas. ¿Qué significan estas trompetas? ¿Cuándo se cumple el tiempo de estas trompetas? Eso lo veremos con la ayuda de Dios la próxima semana a las 8 de la noche a través de Facebook e Instagram Live y a partir de las 10 de la noche República Dominicana por YouTube con su estudio La Palabra para estos tiempos. La Palabra para estos tiempos. El Señor les continúe bendiciendo. Lo esperamos en la Iglesia Bautista de los Prados. Este domingo, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana tendremos la continuación de la serie Victoria Asegurada. El Señor les continúe bendiciendo.